con uno, Alejandra Cuyen, la maestra más irritada de la tele, para comentar en vivo, en directo. Alejandra, bienvenida, ¿cómo estás? Irritada. Qué gusto verte irritada, Pepe, muy claro, irritada. No y lo primero es porque esto no es nada más un tema de números, es un tema de vidas. Y son vidas de niños, vidas de adultos que se han ido, se han perdido por la falta de competencia de un gobierno que se niega a reconocer sus errores. ¿Dónde está el error primero? El primer error de todos, ¿cuál es? El primer error de todos es un error de política pública, Pepe. Es un error donde en vez de reconocer lo que ya funcionaba y en aras de querer dar golpes espectaculares, el gobierno de la República decidió en primera centralizar las compras de todo el gobierno federal en una oficina que no lo sabía hacer, que era la Secretaría de Hacienda, en vez de dejarla, en el caso de las medicinas, donde estaba, que era el IMSS, que lo sabían hacer muy bien y habían ahorrado ya 21,000 millones de pesos entre 2013 y 2018 gracias a su esquema de compras centralizadas. De compras consolidadas. La segunda fue esta fijación por definir a sus culpables, sin siquiera pasar por los procesos, Pepe. El gobierno federal decidió vetar a por lo menos 3 distribuidores, los 3 distribuidores de medicinas más importantes de México, farmacias especializadas. Pero porque el presidente alega que hubo negocios turbios que enriquecieron a funcionarios del pasado, que se hincharon las bolsas de billetes a costa del pueblo. Si eso fuera cierto, o si eso fue cierto, eso lo tiene que resolver la Procuraduría General de la República y un juez en última instancia. Tienen que llegar, demostrar las compras con sobreprecios y que se castigue a quien se tenga que castigar. Pero simplemente vetar al laboratorio, quebrarlo, porque en el caso de PISA específicamente tuvo que cerrar 7 plantas, que es el que produce los medicamentos oncológicos, y de repente se encuentran con que ya no hay medicamentos oncológicos. Entonces, la fijación de que los laboratorios mexicanos son corruptos y por ende los quieren desaparecer, simplemente quedaron sin laboratorios y sin medicamentos, y más importante, Pepe, sin mecanismos de distribución a lo largo y ancho del país, porque son estas 3 empresas que no solo compraban los medicamentos para vendérselos al gobierno, los concentraban, sino que además los distribuían a lo largo y ancho del país, porque el gobierno federal no tenía mecanismos de distribución. El gobierno nuevo llegó con esta historia de construir Birmex, y Birmex no tiene ni siquiera la infraestructura. En vez de hacerlo paulatinamente, suponiendo que la idea fuera buena, pues lo tenían que hacer paulatinamente, no cortar de cero la compra de medicamentos y dejar al país y a todo el sector público, todas las dependencias públicas lo han padecido, Pepe. No solo el IMSS y el ISSSTE, que son las más conocidas, sino los militares y por supuesto esa entidad que nadie entiende muy bien, que es llamada el INSABI. Anularon el Seguro Popular, que era lo que más o menos funcionaba, a cambio de aire, porque es una entidad que no tiene ni siquiera reglas de operación, Pepe. Y todo esto deriva en injusticia. Finalmente, los niños con cáncer o los enfermos de otros malestares no pueden resolver sus problemas por el desabasto de medicamentos, como dice este conglomerado, este colectivo dedicado a los temas de análisis. ¿Cómo se llama el grupo? Cero desabasto. Cero desabasto, pero no solo es un tema de justicia, Pepe, es un tema de vida o muerte, porque murieron muchas personas por la falta de medicamentos. Incluso ya hoy salía en los periódicos la cantidad de hospitales que están reportando que hubo pacientes intubados con COVID que no se salvaron, no porque no sirviera el tratamiento, sino porque nunca llegó el medicamento para desinflamarlos o atenderlos. O sea, lo que tienes es una crisis nacional por la falta de distribución de medicamentos, por un gobierno que se niega a reconocer que su estrategia de política pública no funcionó, y peor aún, se está queriendo ocultar atrás del COVID, y como el COVID fue una pandemia mundial, es muy fácil decir que la culpa es de una pandemia que hoy tiene al mundo sin medicamentos, lo cual no es cierto. Es el gobierno mexicano que no tiene medicamentos porque no los sabe comprar, Pepe. Pues te agradezco mucho el comentario. Este es un asunto que calienta, por supuesto, que sensibiliza a la sociedad, y que mañana, cuando el presidente festeje el triunfo de hace 3 años, triunfo histórico en la elección de 2018,
seguramente habrá quien reclame, bueno, ¿y cuál es el cambio que se prometió a 3 años de distancia? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el asunto del resolver esta urgencia que se refiere a los medicamentos, que es un asunto que venimos arrastrando desde que comenzó el sexenio? Mira, es un tema que va a ir más allá de su capacidad de comunicación y de inventar excusas, Pepe, porque aparte de los medicamentos cuya ausencia ha matado gente, está la caída en la vacunación, que va a generar el resurgimiento de padecimientos que ya México había erradicado porque simplemente no han comprado las vacunas. Vacunas como la de tuberculosis, la de tétanos, la de el papiloma humano, la pentavalente, no están llegando a la población objetiva y como tú sabes, la falta de vacunas la vamos a ver en el mediano plazo cuando estas enfermedades resurjan y tampoco tengamos con qué atenderlas. Gracias por estar aquí. Saldo difícil de la 4T a 3 años. Gracias, que te vaya bien. Buenas noches. Qué gusto verte, Pepe.